¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java Online. En esta oportunidad hablaremos sobre la clase BufferedReader. Esta clase permite la lectura de datos desde el teclado, pero funciona de manera distinta a la clase Scanner. Lo primero que tenemos que hacer es importar la clase, y lo importamos del paquete donde se encuentra. Importamos el paquete completo IO de input-output. Luego de esto vamos a crear nuestra clase o nuestro método main, que es donde vamos a crear el ejemplo. En este caso, vamos a escribir una línea de código algo distinta porque aquí tenemos que lanzar una excepción. De excepciones hablaremos más adelante, todavía no es el momento. Simplemente hay que agregar esta pequeña línea, throws input output exception. Pues bien, luego de eso hay que crear el objeto input-string-reader. Al cual llamaremos str new y le pasaremos como parámetro system.in. Esta clase nos permitirá convertir, digamos, el flujo de bytes en caracteres. Pero aparte de eso, necesitamos una clase o un objeto de una clase que nos permita manipular esos caracteres. Y para eso vamos a crear una instanciación de la clase BufferedReader. Y le vamos a pasar como parámetro str. Con esto ya estaríamos listos para leer datos desde el teclado. Vamos a comunicarle al usuario que debe de ingresar su nombre. Obviamente cuando él ingrese su nombre y presione Enter, ese dato se tiene que guardar en una variable. Vamos a crear la variable string nombre. Hay que recordar que lo que ingresa por el teclado en este caso será considerado siempre un string. Y capturamos ese dato con el método readLine. Y ya acabamos de leer el dato. Pero vamos a capturar también otro tipo de dato. Le vamos a decir al usuario que ingrese su edad. Como es evidente, la edad es una variable del tipo int, es decir, es un número entero. En este caso lo que tenemos que hacer es convertir ese string en un entero, y se hace de esta manera. Se invoca la clase integer al método parseInt y se le pasa como parámetro lo que se ha ingresado, que es teclado readLine.
En el caso anterior, teclado readline fue suficiente, ya que, repito, lo que se ingresa del teclado es un string. Entonces aquí no hay necesidad de convertir el dato. Aquí sí. Y hemos convertido un string, que es esto de aquí, a un integer, a un entero. Pero le podemos pedir también al usuario que nos ingrese su peso. Como nos hemos dado cuenta, el peso es una variable del tipo decimal, es decir, es un doble. Y en este caso, para convertirlo, se llama la clase double al método parse double y se le pasa como parámetro lo que hemos capturado del teclado, que es el método teclado.readline, perdón, el método readline. Y de esta manera hemos capturado los datos, 3 datos en total, y vamos a comprobar que se han guardado, imprimiéndolos en pantalla. Y por último, el peso. Y bueno, vamos a correr el programa para ver si realmente funciona. Corremos el archivo. Y el programa nos pregunta, ingrese su nombre. Ponemos Carlos. Carlos Andrés. Su edad, 34 años. Su peso, 77,55 kilogramos. Y efectivamente, esos datos que he escrito desde el teclado se han guardado. El programa nos responde, sus datos son nombre Carlos Andrés, edad 34 y peso 77,55. Vemos que el programa guardó esos datos y en este caso ha sido gracias a la clase BufferedReader que tenemos aquí. Y se explicó muy bien esto. Se puede crear esta clase, pero primero creamos la clase InputStringReader. Esta clase nos permite convertir los bytes o el flujo de bytes en un flujo de caracteres, pero no es suficiente con eso. Necesitamos una clase BufferedReader porque esta nos implementará o nos implementa métodos que nos permiten manipular esos caracteres. Y estamos viendo que el método readline es un método muy bueno para ello. Así es que para leer datos desde el teclado sin usar scanner, lo más conveniente es haciendo esto. En el caso del método readline, se diferencia del método netsLine en el hecho de que cuando uno presiona la tecla Enter, ese Enter no es guardado en el buffer. Un método que funciona de manera distinta, aunque en el fondo tienen el mismo objetivo. En fin, señores, eso ha sido todo por
este vídeo, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.